Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase teórica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ya del siguiente capítulo, que es el capítulo número 11 de neuroanatomía, donde nos habla el tema de áreas corticales. Bien, las áreas corticales de la corteza cerebral, en su consideración general podemos hablar desde la filogenia, desde la historia de la corteza cerebral. Se considera que esta corteza es la estructura más desarrollada. ¿Para qué sirve la corteza, la corteza cerebral? La corteza cerebral es un lugar, es una área que sirve para las facultades intelectuales, es decir, que la corteza cerebral tiene la función de la inteligencia, de la memoria, de la atención, se encarga de los pensamientos, de la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Entonces, la corteza cerebral se hace cargo de todas las facultades intelectuales. Por lo tanto, cada área de la corteza cerebral cumple una función específica. Bueno, la corteza cerebral, ¿cuál es su extensión? Es decir, ¿cuánto mide su extensión de la corteza cerebral? Su extensión llega a ser aproximadamente de 2.200 centímetros cuadrados, que eso está conformado por las 2/3 partes formada por surcos y una tercera parte formada por las circunvoluciones. El espesor. El espesor es aproximadamente de 4,5 milímetros a nivel de la circunvolución frontal ascendente o llamada precentral. Y el grosor de la circunvolución es mínimo hasta 1,5 milímetros, que es a nivel de la corteza del polo occipital. Toda la corteza cerebral presenta un número de neuronas. Es decir, que la corteza cerebral presenta 14.000 millones de neuronas. Y además, aparte de esto, la corteza cerebral tiene un color rosa grisáceo y la consistencia es gelatinosa en una persona viva. ¿Qué quiere decir? En nuestro cerebro, pues la corteza cerebral es de un color rosa grisáceo, su consistencia, si lo tocamos, es gelatinosa. Pero cuando nosotros lo extraemos de un cadáver, pues el cadáver ya ha sido fijado, ya ha sido formalizado y etcétera. Entonces, la corteza cerebral ya es un color, desaparece el color rosa y solamente queda el color grisáceo, que es mucho más oscuro. Por lo tanto, la consistencia va a ser un poco más sólida, ya va a desaparecer esa consistencia gelatinosa, ¿no? Entonces, una diferencia de una corteza cerebral de una persona viva con una persona cadavérica. Bien, ahora, la estructura de la corteza cerebral está conformada microscópicamente por 6 capas o extractos. Dentro de estas 6 capas o extractos, pues entre las principales neuronas de la corteza cerebral, las tenemos a las células horizontales de Ramón y Cajal, a las células de Martinotti, a las neuronas piramidales, neuronas estrelladas y neuronas fusiformes. Estas son consideradas las principales neuronas de la corteza cerebral, que estas se pueden ver en la parte microscópica dentro de las 6 capas que tiene la corteza cerebral. Bueno, la corteza cerebral también nosotros lo vamos a dividir desde el punto de vista de su filogenia, de su historia. Desde su filogenia nosotros lo dividimos en isocórtex y neocórtex. El isocórtex o neocórtex es cómo se divide de acuerdo o de su filogenia. Es decir, isocórtex y neocórtex es la parte filogenética
y las tres capas pues están conformadas por el alocórtex, ¿no? En realidad, filogenéticamente estarían divididas en el isocórtex, neocórtex y alocórtex. Tres capas. Bien, las fibras neuronales de la corteza cerebral, estas se van a organizar en distintas fibras. Por ejemplo, algunas fibras pueden ser divergentes, otras convergentes, revergentes o tangenciales. O sea que se van a distribuir en distintos ejes, ¿no? A eso se refiere. Las fibras que van a llegar a la corteza cerebral, pues van a llegar fibras que se clasifican en divergentes, convergentes, revergentes y tangenciales. Existen 6 capas o extractos, ¿sí? 6 capas o extractos. Las 6 capas o estratos. Número 1. El estrato molecular o llamado plexiforme, primera capa, es el que recibe señales de los centros encefálicos inferiores y contiene fibras asociativas. La capa número 2, granular externa, está conformado por células piramidales, células estrelladas y se relaciona con los circuitos intracorticales. La tercera capa es denominada extracto de células piramidales medianas o estrato de células piramidales medianas. Extracto o estrato, ¿no? Que es la tercera capa. Esta tercera capa se encarga de enviar mensajes intracervicales y subcervicales. Capa número 4, granular interna, está conformada por células estrelladas y recibe mensajes talámicos. Capa número 5 es llamada piramidal interno. Está formado por lo que son células estrelladas de Martinotti, las neuronas gigantes de Best. Estas pues van a tener fibras ascendentes que envían a la región subcortical y también pues algunas vías que van hasta el asta anterior de la médula espinal, ¿no? Este es lo que es la quinta capa, el piramidal interno. Y finalmente la sexta capa está formada por las células fusiformes, que es más o menos profunda y tiene vías eferentes. Y a esto nosotros denominamos las 6 capas que presenta la corteza cerebral. Entonces, extracto molecular, granular externa, extracto de células piramidales medianas, granular interna, piramidal interno y células fusiformes. Muy bien, ya conocemos las 6 capas o estratos, pues ahora vamos a ir visualizando las mismas capas. Aquí tenemos la capa número 1, la capa número 2, la capa número 3, la capa número 4, la capa número 5 y la capa número 6. Bueno, como habíamos indicado, la capa número 1. Esta capa número 1, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué tipo de células va a presentar o neuronas? Una de ellas son las células de Ramón y Cajal. Aquí podemos ver un poco de color un poquito azulado, ¿no? Ahí tenemos estas células que son llamadas las células de Ramón y Cajal, capa 1. En la capa 2, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, ya las células piramidales pequeñas. Capa número 3, nos encontramos con las células piramidales medianas. En la capa número 4, pues ya nos encontramos con las células estrelladas, ¿no? Como unas estrellas. Y finalmente, pues tenemos la capa número 5, aquí podemos ver
que encontramos las células de Martinotti y las células gigantes piramidales de Best, ¿no? Que son estas dos. Y finalmente la capa número 6, que es la más profunda, es la que contiene las células fusiformes, ¿no? Que están ovaladas. Entonces, esas serían las 6 capas y pues algunas células o núcleos que se localizan en cada una de las capas. Bueno, ahora empezamos a hablar de las áreas corticales funcionales del cerebro. Si nosotros hemos dividido en la parte de lóbulos, si nosotros vamos a dividir, por ejemplo, que el cerebro va a estar dividido en lóbulos, ¿no? Ya lo habíamos dividido gracias a la cisura central, cisura lateral, cisura parieto-occipital lateral. Estas 3 cisuras habíamos dividido un lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Por lo tanto, cada lóbulo va a presentar una función en particular. Todo esto que estamos viendo es la parte de la corteza cerebral. Por lo tanto, el área, acá tenemos el lóbulo frontal y ahí tenemos el área prefrontal. El área prefrontal de asociación, planificación de movimientos y elaboración del pensamiento y la creatividad, que es todo este sector. Aquí tenemos el área psicomotora, el área motora. Aquí tenemos el área sensorial, sensitiva, somática y visceral. Luego, pues tenemos el área visual de las palabras y los objetos, el área del entendimiento del lenguaje, el área de la articulación de la palabra. Ahí tenemos la cisura lateral y bueno, ¿no? Es todo lo que hemos ido mencionando. Entonces, esas son las áreas principales llamadas áreas corticales, ¿no? Que encontramos en la parte del cerebro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito que la corteza cerebral es la que recibe informaciones. Va a recibir por las fibras aferentes y su proyección mediante las fibras eferentes, ¿no? Puede ser fibras de proyección, fibras comisurales o fibras de asociación, que eso es sinónimo a sustancia blanca. Se dice que en su conexión también recibe información sensitiva, sensorial, que unían señales de control o contralateral del hemisferio. A ver, aquí vamos a hablar de un término importante, que es el hemisferio dominante. El hemisferio dominante, a ver, vamos a hacer una pequeña pregunta. Para todos, por el chat. A ver, sé que no conocen, pero a ver, voy a preguntarles, ¿cuál será la función? ¿Cuál será la función del cuál será el área visual? ¿Ya? ¿Cuál será el área visual? De acuerdo a los lóbulos del cerebro. ¿En dónde estará ese lóbulo visual? Vayan respondiendo por el chat muy rápidamente. Bien. Bien. El área visual, pues como habíamos visto, el área de la visión está en el lóbulo occipital. Muy bien, por las personas que lo han respondido de esa forma, está muy bien. Bueno, ahora vamos a definir qué es un hemisferio dominante. El hemisferio dominante es aquel que ha recibido el premio Nobel por Roger Sperry. Estableció que el hemisferio posee áreas primarias de responsabilidad. Así es como lo ha visto el hemisferio dominante Roger Sperry.
Además, podemos indicar que el hemisferio dominante nosotros definimos como un hemisferio contralateral del miembro superior, que es utilizado con mayor destreza. Por ejemplo, se escribe con la mano derecha y su hemisferio dominante es el izquierdo. Acuérdense que el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Por lo tanto, si yo escribo con la mano derecha, pues mi hemisferio dominante es el lado izquierdo. Si yo escribo con la mano izquierda, mi hemisferio de mi cerebro, mi hemisferio dominante está en el lado derecho. Entonces, esto es contralateral, así lo denominamos. Repito, ¿sí? Si el hemisferio dominante dice que es un hemisferio contralateral a lo del miembro superior que está utilizando con mayor frecuencia, repito, si soy derecho, mi hemisferio dominante es el lado izquierdo. Si soy izquierdo, soy zurdo, pues mi hemisferio dominante es el lado derecho. Ahora, ambos hemisferios, por si acaso, ambos hemisferios, sea el hemisferio derecho, sea el hemisferio izquierdo, son funcionalmente complementarios, pero ambos están unidos gracias al cuerpo calloso y contienen aproximadamente 2 millones de fibras. Ahora, aquí vamos a hablar según Broca y Wernicke, ¿ya? Según Broca y Wernicke, se dice que el 95% de las personas es la que domina, su hemisferio dominante es el lado izquierdo. Si dice que el 95% del hemisferio dominante es el lado izquierdo, hemisferio dominante del lado izquierdo, 95%. Entonces la persona escribirá con la mano derecha. El 5%, esa pequeña cantidad del hemisferio dominante derecho, si su hemisferio dominante es el lado derecho, entonces esta persona va a escribir con la mano izquierda, va a ser zurdo, ¿no es así? Y es el 5%. Se dice que estos hemisferios dominantes son equipotenciales. Equipotenciales hasta los 2 años de edad. ¿Qué significa equipotenciales? Que los niños, cuando llegan a la edad de los 2 años, van a tener hemisferios dominantes en ambos lados, es decir, en el lado derecho y en el lado izquierdo. O sea que van a tener ambos hemisferios dominantes. Por eso es que muchas veces algunos de los niños pueden escribir con la mano derecha y con la mano izquierda, ¿no? Entonces, lo que se quiere decir es de que estos son equipotenciales hasta los 2 años de edad. Pasados los 2 años de edad, pues ya el niño va a ir aprendiendo a escribir más con el lado derecho o con el lado izquierdo, ¿no? Y además, pues este hemisferio dominante, si tenemos el hemisferio dominante, el hemisferio del lado izquierdo, pues se encarga de la mitad derecha, habla, tiene el pensamiento matemático y cualitativo. Si el hemisferio dominante es el lado derecho, pues el que sirve es la mitad izquierda, percepción espacial, pensamiento concreto y artístico musical. Generalmente las personas que son zurdas, en este caso, si su hemisferio dominante es el lado derecho, pues la persona escribe con el lado izquierdo, entonces es una persona zurda. Por lo tanto, estas personas zurdas manejan la mitad izquierda, percepción espacial, tienen un pensamiento más concreto y aprenden mucho más rápido con instrumentos musicales. Bueno, ahí tenemos ambos hemisferios cerebrales, en medio la cisura interhemisférica y en el fondo el cuerpo calloso. Pero ahí podemos ver si maneja el hemisferio del lado izquierdo, pues en el izquierdo es una persona analítico, secuencial, aritmético, tiene juicios objetivos, organizado, lenguaje hablado, escrito, planificador, racional y lógico. En cambio, los que tienen en el hemisferio derecho, pues son personas sintéticas, holísticos, geométricos, espaciales, juicios subjetivos, desordenado, imágenes y dibujos, espontánea, intuitivo y ilógico. Ilógico, por si acaso, ¿ya? Entonces, tampoco no se olviden de este dato que es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos algo que hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y esto es lo siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver si su hemisferio dominante es el derecho, pues de esto podemos ver que hay personas
que aprenden más con dibujos. Y en cambio que en el hemisferio izquierdo existen, en este caso, son personas, podríamos decir, más organizativas, pero estas personas aprenden más con el lenguaje hablado y escrito, es decir, que son más teóricos, ¿no? Entonces, en muchos estudiantes tienen eso, que más aprenden con dibujos que la parte teórica, o la parte teórica aprenden y luego el dibujo. Entonces, más o menos es así, a eso se refiere esto, hemisferio del lado izquierdo y hemisferio derecho. Vamos a empezar a hablar sobre la clasificación según Brodmann. Brodmann divide la corteza cerebral en 62 áreas corticales, pero de estas 62 áreas corticales solo vamos a mencionar las más importantes. Bueno, como verán ahí tenemos una gran cantidad de números, ¿no? Entonces, como acá tenemos una gran cantidad de números, pues cada uno de estos números tiene un nombre, ¿no? Que es Brodmann. Brodmann es porque aquella persona que lo ha descubierto, entonces de eso es lo que recibe estas áreas corticales, áreas especializadas consideradas de Brodmann. Entonces aquí vamos a ver primeramente en la parte del lóbulo frontal. Por ejemplo, se caracteriza por ser el más desarrollado de todos los lóbulos y empezamos por el área número 4 de Brodmann. El área 4 de Brodmann es llamada motora primaria o llamada precentral. Esta está en el frontal ascendente, está en la parte superior y anterior del lobulillo paracentral y contiene las células gigantes de von Best. El área 4 de Brodmann o llamada motora primaria. Esta área 4 de Brodmann también está relacionada con el homúnculo de Penfield y de Rasmussen, que controla el músculo esquelético, ¿no? Esa es su finalidad. Bueno, pasamos al siguiente área que está por delante, es el área 6 de Brodmann, es llamada psicomotora. Su función es que coordina los movimientos voluntarios. Ejemplo, puede ser la marcha, la escritura, el manejo de una bicicleta y algunas habilidades manuales. ¿Cuál es la lesión del área 6 de Brodmann? El área 6 de Brodmann va a presentar lo que es decir, va a presentar, al ser una área psicomotora, su función es coordinar los movimientos voluntarios, ejemplo, la marcha, la escritura, el manejo de la bicicleta, habilidades manuales, ¿no? Y la lesión, la lesión del área 6 de Brodmann. Su lesión se llama apraxia. ¿Qué es la apraxia? Es la incapacidad de realizar movimientos intencionales. Ese es el área 6 de Brodmann. ¿Dónde está ubicada esta área 6? Bueno, está delante del área 4 de Brodmann por su cara externa. Está, diríamos, por delante también del frontal ascendente y este pues es aquel que va a relacionarse, es aquel que va a presentar, por ejemplo, una continuación en el lado de atrás. Es decir, que si esta es la cara superolateral, hacia la cara medial se va a continuar. ¿Sí? Se continúa y a eso se llama el área suplementaria, ¿no? Y el área suplementaria, repito, está por su cara medial. Su función es que realiza movimientos complejos de la memoria. Y bueno, un ejemplo del área suplementaria es, por ejemplo, la cara interna delante de la premotora, función, movimientos complejos de la memoria motora y ejemplo tenemos la elevación del brazo, rotación de la cabeza, del cuello y de los ojos. Bueno, pasamos al siguiente área cortical que es el área 8 de Brodmann que se encarga de los movimientos de los ojos, ¿no? Ya tenemos el 4, el 6 y el 8. Ahora vamos a hablar de este lóbulo frontal, está en la cara superolateral y medial,
del frontal. ¿Qué función tiene estas áreas corticales? Bueno, las lesiones que puede llegar a tener son alteraciones en su personalidad, la habilidad emocional, apatía y meninges que no respetan normas. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta parte de el área o denominado lóbulo frontal, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de este otro área cortical, que es el área 44 y 45. Está en la tercera circunvolución frontal en el hemisferio dominante. Solo podemos encontrar en el hemisferio dominante. Está relacionado con la zona opercular y triangular. Bueno, la función es expresiva y lenguaje articulado. La lesión es que nos produce afasia. La afasia, en este caso, es no articular las palabras. Entonces, eso llamamos afasia. Entonces, la afasia es un trastorno, una lesión del área 44 y 45 de Brodmann. Bueno, pasamos al siguiente lóbulo, que es el lóbulo parietal. Bien, el lóbulo parietal, si ustedes pueden ver acá, aquí tenemos el área 312, que es el área somatosensitiva, que está detrás de la cisura central. Esta área 312 está en la circunvolución parietal ascendente, es llamada también sensorial somático visceral, es el otro nombre que recibe. Y por lo tanto, pues esta área cortical, que vemos el área 312, y seguramente alguien me puede decir, y doctor, ¿por qué no lo llamamos 123? No es correcto. Esta es la forma correcta, 312. Bueno, esta tiene dos funciones sensitivas conscientes, viscerales, el tacto, el dolor, temperatura, vibración y discriminación, ¿no? Entonces, esas llegarían a ser las funciones. Luego tenemos el área 39 y 40. El área 39 y 40 es el área del reconocimiento espacial del cuerpo, de cómo yo puedo reconocerme frente a un espejo, frente a una imagen. Entonces, el área 39 y 40 es reconocimiento espacial del cuerpo. Además que, sobre todo, esta área 40 y 39, al ser importante, va a ser una todavía más importante, que es el área del yo físico. El área del yo físico se caracteriza porque está formado principalmente por el área 39 de Brodmann. Entonces, esta área 39 de Brodmann es el que va a llegar a tener esta función del yo físico, ¿no? Que le da la capacidad para poderse reconocer frente al espejo su aspecto, ¿no? Entonces, a eso llamamos el área 39 de Brodmann, que es considerado, es aquel llamado también el yo físico. Bueno, otro dato más, el área 39 también es el que va a originar el pliegue curvo que pasa, en este caso, va a ir pasando hacia la parte posterior y luego hacia la parte temporal. ¿Sí? Además, este es el pliegue curvo. Y el número 40 más o menos está a la altura del supramarginalis, ¿sí? A nivel de supramarginalis, la zona supramarginalis. ¿Y cuál es la lesión del área 39 y 40? Su lesión es la dislexia, ¿sí? Dislexia. Seguimos con el lóbulo parietal, ahí tenemos el área 5-7. Esta área 5-7 se considera el reconocimiento de los objetos. Está en la primera circunvolución parietal y reconoce la forma, el tamaño y la textura. Y la estereognosia reconoce objetos con láminas. Pasamos al área 43, simplemente el área 43 es el área del gusto, está localizado en el parietal ascendente,
y su lesión es llamado angustia. La angustia es la falta de percepción de sabores. Angustia o ageusia, que también se lo llama. Bien, pasamos a lo que es el lóbulo occipital. En este lóbulo occipital tenemos al área 17 de Brodmann, que está en el fondo de la cisura calcarina, en la cara externa del cerebro y el centro primario de la visión. Entonces, este es el área 17 de Brodmann. Su función es la visión clara de objetos y la nitidez. Tenemos el área 18 llamado periforme o estriada. Está fuera de la anterior y en la cara superior lateral del polo occipital. Bueno, sus funciones realizan movimientos oculares y fijación de las imágenes. Movimientos oculares y fijación de las imágenes. Luego tenemos el área 19 de Brodmann o periforme estriada. Esta va a estar rodeada por la parte estriada, ¿sí? Rodeada por la parte estriada. Su función es el reconocimiento de los objetos, colores, letras y la distancia. Entonces, si se han dado cuenta, y muchos recién se están dando a conocer, es de que la visión no solamente va a ingresar por los globos oculares, sino que esta visión se va a dirigir desde la parte más anterior, que está más o menos a esta altura, y la vía de la visión es cuando pasa. Pero la vía de la visión va a pasar por algunas fibras que luego se dirigen al lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital es, repito, una vía de la visión. Ahora, repito, cuando la luz ingresa al globo ocular, pues ese globo ocular va a formar el nervio óptico, el quiasma óptico, cintillas ópticas, y de ahí se dirigen hacia la parte del lóbulo occipital, ¿no? A estas áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Y bueno, vamos a pasar al lóbulo temporal. Aquí tenemos el área 41 y 42 de Brodmann, que es el área primaria de la audición. Generalmente se localiza en el fondo de la cisura de Silvio, es decir, que está en la circunvolución temporal 1, y bueno, su función es que se encarga de la regulación del timbre, de la intensidad y de los tonos de los sonidos. Y luego tenemos el área 22. Esta área 22 es llamada el área suplementaria auditiva. Esta está en la primera circunvolución temporal y esta reconoce el tipo de sonidos y la comprensión de las palabras. Repito, esta reconoce el tipo del sonido y la comprensión de las palabras. Y bueno, aquí tenemos un área muy especial que es el área de Wernicke. Está en la porción posterior de la circunvolución temporal 1, ¿no? Que está más o menos por acá. Entonces, esta es la circunvolución temporal 1, que, bueno, el área de Wernicke está en esta parte, ¿no? Profundamente está, repito, en la porción posterior de la circunvolución. Y pues bueno, otro datito más es que el área de Wernicke siempre se va a localizar en el hemisferio dominante, ¿sí? Siempre en el dominante. Ahora, ¿qué función tiene el área de Wernicke? Bueno, el área de Wernicke se encarga de interpretar sonidos y el lenguaje. Bueno, esas son las áreas corticales que podemos encontrar por la cara superolateral, ¿ya? Por la cara superolateral. En realidad podríamos encontrar más, ¿no es así? Pero estas son las esenciales que hemos ido viendo. Bien, ahí tenemos la cara medial del cerebro. En esta cara medial del cerebro podemos encontrar más completamente las áreas. Por ejemplo, aquí tenemos el área 9, el área 10, el área 11 y el área 12. Entonces, estas son áreas del lóbulo frontal. Aquí tenemos el área motora o suplementaria del 6. Aquí tenemos esta área también, que es el área 312, ¿no? Que es una de las áreas importantes, sensitivas sobre todo. Y bueno, pues ahí tenemos la cisura central, ¿no? La cisura central, y aquí tenemos pues la circunvolución precentral y postcentral, y bueno, ahí, como ven ustedes, esta área 312 es una de las áreas muy importantes, muy fundamentales para las vías sensitivas.
por si acaso. Así que esto es lo que podemos ver en la cara medial, el área motora suplementaria. Podemos ver el área 312 y el 4, que estos van a pasar de la cara superolateral. Aquí tenemos el área 17, 18 y 19, que está hacia abajo, y en la cara medial y cara posterior está el área 17, 18 y 19 de Brodmann. Y finalmente tenemos el área 34 y 28, que es el área de la olfacción. Este se localiza en la quinta circunvolución temporal del uncus, ¿ya? Quinta circunvolución temporal del uncus. Son el área 28 y 34 de Brodmann. Bueno, ahora vamos a pasar al otro segmento, que es esta área que vemos de color azul. Se caracteriza principalmente porque es el área, este no tiene un número por si acaso, no tiene un número como hemos visto en las áreas corticales, pero este se lo llama lo que es el área del reconocimiento de caras. Está en el segmento medial del lóbulo temporal y está anterior a la quinta circunvolución. Repito, es el área del reconocimiento de las caras. Pero ojo que no tiene un número, no se ha descubierto todavía el número, pero es el área del reconocimiento de las caras. Y bueno, ahí delante lo tenemos al área 28, ¿no? Que es parte de la vía olfativa. Bueno, aquí tenemos unos homúnculos. ¿Qué significan homúnculos? Significa la parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este caso el homúnculo motor, cuando salen las fibras motoras, se van a dirigir a estos órganos. Por ejemplo, se dirigen a la parte del pie, de la pierna, del muslo, de la pelvis, el tronco, los miembros superiores y la cabeza, ¿no? Todo esto es lo que se llama homúnculo motor, que las fibras van a descender de esta corteza hacia abajo. El homúnculo sensitivo es casi igual, ¿no? El homúnculo sensitivo es aquel que las fibras ascendentes van a ascender y van a llegar a esta corteza, ¿no? Se va a encargar de los genitales, del pie, de la pierna, del muslo, de todo el tronco, del miembro superior, de la cabeza y pues algunas glándulas. Entonces todo esto es la parte de la corteza, pero se llama homúnculo sensitivo. ¿Por qué? Porque las vías sensitivas van a ascender y terminar en la corteza, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, eso significa, ¿no? Pero ¿de dónde provienen? De estas estructuras. Entonces, ahí podemos hablar los dos homúnculos, ¿no? Homúnculo motor que desciende la corteza hacia abajo y el homúnculo sensitivo que desde abajo va a subir y va a terminar en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, esta partecita muy delgada que ustedes están viendo aquí pintadito de color, esa es la corteza cerebral, ya que hemos visto en un corte de Charcot o en un corte de Flesch, ¿no? Pero repito, estos son unos engrosamientos en este caso que forman las 6 capas de la corteza cerebral. Entonces, todo esto es la corteza, ¿no? Como vemos. Y bueno, pues esta está encargada de la mayor parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eso sería todo. Con eso estaríamos acabando este tema número 11. Muy bien, eso ha sido todo de áreas corticales. Muy bien, atentos, les voy a mandar nuevamente para la segunda parte. Así que muy atentos.